capítulo 9, versículo 2 al 4, por favor. Puesto que aquí ustedes ya saben que nos gusta leer las escrituras. Respondiendo Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Amén. Padre, muchas gracias te doy por esta noche y los hermanos aquí presentes. Qué lindo, Señor, verlos aquí después de un día de agitación, de trabajo, de buses, Padre, de contratiempos, desafíos en su trabajo, en su casa, en sus estudios. Que hayan llegado aquí es inspirador para mí, Padre. Permíteme hacer las cosas bien esta noche, Señor. Y tú mira su corazón, Padre, y bendíceles. Ayúdales, Padre, para que comprendamos todos juntos la palabra, Señor, y salgamos de aquí más edificados y construidos como hijos tuyos. En nombre de Cristo, amén y amén. Ahora sí pueden tomar asiento. Bueno, quedaron conmigo la última vez, porque hace 8 días no vine porque me agarró la gripa. Hermano, estaba hablando así, tosía por nada y todo. Pero bueno, ya. Pero la última vez que quedaron conmigo, terminamos el discurso de Bildad, ¿se acuerda? Lo que Bildad le dice a Job, y le dijo hasta que se iba a morir, ¿se acuerda? Dijo 1000 cosas desagradables a Job, ciertas, pero no era el momento, acuérdese. ¿Y qué cree? Ahora llegó el momento en que Job le va a responder a Bildad todo lo que él le dijo, ¿vale? Y lo que va a hacer Job en la introducción, porque solo vamos a ver la introducción hoy del capítulo, es hablar de Dios como él lo concibe, como él ve, como él entiende que es Dios. Y nos va a hablar allí de 3 perfecciones de Dios, de 3 atributos, de 3 cualidades, como lo quiera llamar, de Dios, que son la justicia, la sabiduría y el poder de Dios. ¿Y yo para qué quiero saber eso? Pastor, es muy importante que tengamos una visión correcta de Dios, del Dios de la Biblia, ¿no? Usted sabe que a veces uno se hace un Dios a su acomodo, como le gusta a uno. Pero necesitamos tener una visión correcta de Dios, de lo que dice la Biblia que es Dios, porque ese es el Dios que hay que adorar, no el que uno se fabrica, sino el Dios que hay que adorar. Y entre más conoce uno a Dios, ¿qué cree? Más respeto le toma. Y entre más conoce uno a Dios, más fe tiene. Y entre más conoce uno a Dios, más profundiza en su comunión con Él, con todos los beneficios que va a traer para su vida: la fe, el temor a Dios y la comunión profunda con su presencia. Por eso es importante que conozcamos estas cosas. Entonces, hoy en un mensaje poco usual, vamos a hablar de la justicia, la sabiduría y el poder de Dios. Amén. El verso 2 dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Cuando él le dice a Bildad, ciertamente yo sé que eso es así, lo que está diciendo es algo que nosotros ya dijimos hace 15 días. Y es, todo lo que tú dices, Bildad, es verdad. ¿Se acuerdan todo lo que él dijo? De la telaraña, del árbol, de los juncos, y cómo comparó eso con el pecado y la maldad y todas estas cosas. Y Job dice, si eso es cierto, eso es verdad. Es lo primero que él dice. Y luego empieza como que a reafirmar lo que él dice o a dar su visión de Dios, como ya le dije, hablando de la justicia. Mira la pregunta que él hace ahí. La pregunta que él hace es, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo se traduce así:
Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero atención. Pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Esa pregunta tiene que ver con la justicia de Dios. Ya le voy a explicar por qué. Pero tiene que comprender lo siguiente. Cuando decimos que Dios es justo, tome atenta nota, lo que estamos diciendo es que Él siempre actúa con rectitud, con imparcialidad y que no tiene prejuicios. Bueno, y la justicia de Dios, dice un texto como Job 34, 10 al 12, no lo busque, solo tome nota, es perfecta, no hay pecado en ella. La justicia de Dios es perfecta. Job 37, 23 dice que su justicia es grande y como grande es incomprensible para nosotros. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted en la vida diciendo, pero no entiendo por qué pasan estas cosas, pero no entiendo por qué Dios obra así? Bueno, porque la justicia de Dios es grande, y como es tan grande usted ni yo la podemos comprender, pero Él siempre obra con justicia y con imparcialidad y sin prejuicios sobre nadie. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa justicia de Dios? Job 5:17 nos enseña que se manifiesta en el juicio de Dios. Dios da a cada quien lo que se merece. Y lo hace Él lo hace directamente o a través de la ley de la siembra y la cosecha, de la que nadie se escapa. ¿Qué dice la ley de la siembra y la cosecha? Lo que el hombre sembrare, eso también sega. Entonces Dios a veces actúa a través de esa ley para hacer justicia, o a veces Él mismo toma la justicia en sus manos. Pero entonces, si la persona ha obrado mal, ha hecho mal, la persona recibirá su merecido. Si la persona ha hecho bien, ha actuado bien, la persona recibirá su merecido. Y usted dice, pero yo conozco a fulano que no, yo conozco tal historia, pero yo conocí tal historia, no me parece que ocurrió ahí. Acuérdese lo que acabo de decirle, ¿no? La justicia de Dios es grande, y como grande, incomprensible para nosotros. Pero una cosa es cierta, en esta vida o en la próxima, cada quien recibirá justicia de parte de Dios. Eso está claro en la Escritura, ¿vale? Y esa justicia también se manifiesta a través de la redención. Ahora, volvamos a la pregunta de Job. Job dice ahí, ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Esa pregunta es muy importante por lo siguiente, porque todos somos pecadores. Y entonces, yo recuerdo que mi mamá tenía una visión un poquito torcida de las cosas, pero bueno, ella no tiene culpa de eso. Ella me decía así, fíjese que usted tiene que portarse bien. Decía, yo tenía como 4 o 5 años, pero yo me acuerdo de eso. Por eso háblele a los niños. Yo me acuerdo de eso, pero ella me decía, tiene que portarse bien. Porque fíjese que va a venir el fin del mundo. Digo así. Y la gente que se porta mal se va para el infierno toda. Y los que se portan bien se van a ir con Dios. Entonces, pórtese bien si quiere irse con Dios. En la visión de mi mamá, yo iba a ser declarado inocente si me portaba bien. Pero el problema de eso es que uno es un pecador. Uno es un pecador. Y si usted se pone a pesar los pecados que uno tiene, que uno comete, con las cosas buenas que uno hace, pues usted sabe lo que pasa, ¿no? No creo que tenga que entrar en detalles ahí. Y sobre todo cuando uno está sin Cristo, ¿no? Ahí peor, ahí está peor. Pero mi mamá decía, no, pero usted puede ser declarado inocente si se porta bien. Pero eso no es justicia, porque si soy un pecador, lo que merezco es otra cosa. Y Dios es justo.
¿Me siguen, hermanos? Amén. No se me aburra, espere, no se me confunda, por favor. Entonces, ¿cómo solucionó Dios el asunto? Envió un sustituto. Alguien que me sustituyera a mí, que tomara mi castigo, mi pecado, mi maldad, hacer justicia sobre él y no sobre mí, para que cuando yo lo recibiera, pudiera ser declarado inocente. ¿Comprende cómo es el asunto? Job no tenía respuesta a esa pregunta. Él dice, ¿cómo puede un hombre ser declarado inocente ante Dios? Y el Evangelio nos dice, yo le digo cómo. Y el Evangelio entonces dice, la justicia de Dios es satisfecha por la muerte de Jesucristo. ¿Cómo puede el hombre ser declarado inocente ante Dios? Solo a través de la muerte de Jesucristo, quien recibe el castigo, la justicia de Dios, para que quien lo recibe no sea castigado y sea visto como inocente delante de Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Porque quiere decir que hoy día, si en su posición en la que usted está, pues ya Cristo recibió el castigo y la justicia de Dios sobre él para que usted no la recibiera. Y por eso es que hoy, delante de los ojos de Dios, usted es inocente. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la justificación por la fe? La doctrina de la justificación por la fe dice lo siguiente, así en palabras muy sencillas. Yo estoy tratando de ser lo más sencillo que puedo, ¿sí? Y es lo siguiente: a pesar de que no he podido dejar de pecar, está hablando de cristianos, de gente que ya recibió a Cristo en el corazón, que ya está ahí en la cosa con Dios. A pesar que no he podido dejar de pecar, Cristo me declaró inocente, Dios, me declaró inocente el día que le recibí en mi corazón. O sea que cuando usted peca hoy día, usted que ya es cristiano, que ya recibió a Cristo en su corazón, cuando usted peca hoy día, ¿qué dice Dios? Maldito, infeliz, culpable, odio en el infierno. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Inocentes, no culpables. ¿Pero por qué? Porque Cristo tomó mi pecado, mi castigo y mi maldad sobre su cuerpo. Por eso puedo ser declarado inocente. ¿Es claro eso, hermano? Si no me pregunta al final, no se quede con dudas. Pero a mí me goza eso, ¿verdad? Que ya no depende de mí. ¿Cuántas veces caigo al día? ¿Cuántas veces peco? ¿Quién sabe? A veces ni cuenta me doy de cómo, de si lo hice o no. Pero no importa cuántas veces pase eso, Dios siempre me ve inocente. Y su justicia ha sido satisfecha. Amén, hermano. Amén. Alabe a Dios por eso. Esa es la justicia de Dios. Ahora, este sermón es un poco denso, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo que puedo, ¿sí? La sabiduría. Vamos a ver ahora, hablar de la sabiduría de Dios. Porque noten que él dice en el verso 4, miren qué frase tan hermosa, dice: Él es sabio de corazón. ¿Comprende la diferencia entre la omnisciencia de Dios y la sabiduría de Dios? ¿Alguien puede decir algo? ¿Comprende la diferencia? Nadie puede decir nada. Bueno, tranquilo, yo les digo. La omnisciencia tiene que ver con que Dios todo, ¿qué? Lo sabe. Gracias por el intento. Dios todo lo que, hermano, lo sabe. Esa es la omnisciencia. Nada se escapa de su conocimiento. Conoce absolutamente todas las cosas. Y la sabiduría entonces tiene que ver con la capacidad de usar ese conocimiento de manera perfecta. Es como usted y yo, ¿no? Uno va a la universidad y allá se llena de ¿qué? De conocimiento. Pero cuando uno se pone a trabajar se da cuenta que ay, Dios mío, sí, que eso no servía para nada, básicamente, ¿sí?
y le toca emplear la sabiduría, todo ese conocimiento que le dieron allá, necesita ahora sabiduría para aplicarlo aquí en el trabajo, donde uno esté. ¿Soy claro? Lo mismo pasa, Dios todo lo conoce, todo lo sabe, pero la sabiduría de Dios tiene que ver con cómo Él aplica ese conocimiento de manera perfecta a su creación y en todas las cosas. Esa sabiduría de Dios es grande también, es incomprensible para nosotros y es asombrosa. Amén. Todo eso lo dice Job capítulo 9, versículo 10. Ahora, pónganle cuidado a esto. Cuentan, yo no sé si eso fue verdad, pero cuentan que un día andaba San Agustín por ahí, tratando de entender a Dios, por una playa, iba ahí por una playa, estaba tratando de comprender que la Trinidad, que nos sigue, que todas esas cosas. Y se encontró un niño que estaba haciendo un hoyo con el dedo en la arena. ¿Cuánto iba a la playa? ¿Sí ha ido a la playa? Amén. ¿No? Sí. ¿A la playa del río? Bueno, allí a Simón Bolívar, ahí donde sirve el Simón Bolívar. Entonces estaba haciendo un hueco en la arena ahí de la playa, ahí sentado al borde del mar, haciendo. Entonces él se paró ahí y le dijo, ¿y tú qué haces? Y él dijo, no, figúrate, quiero meter el mar en este hueco. Y él dijo, pero tú eres tonto, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a meter todo el mar en ese hueco? Y él dijo, es lo mismo que tú tratas de hacer, tratando de entender a Dios. Estás tratando de meter un mar aquí, y eso es imposible. Si de grande, de asombrosa y de incomprensible es la sabiduría de Dios. Job 9:10, anótelo, lee en su casa después, porque aquí no hay tiempo. Ahora, ¿cómo se manifiesta la sabiduría de Dios? Job nos va a dar un ejemplo de la sabiduría de Dios en el versículo 7 al 9, ese sí lo vamos a leer, que dice, Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Yo diciéndole que leyeras en su casa y estaba ahí mismo, ¿no? Sí, seré tarado que... Bueno, el punto es que cuando él quiere enseñar sobre la sabiduría de Dios, va a la creación. Si quiere ver dónde está la sabiduría de Dios, mire la creación. Ahí está la sabiduría de Dios. Mire, cuando uno estudia teología, y esto también lo ve uno en filosofía, le enseñan sobre los argumentos a favor de la existencia de Dios. Uno de esos argumentos se llama argumento teleológico, no teológico, sino teleológico, que no tiene que ver con ver televisión tampoco, ¿no? Teleológico. El argumento teleológico es el argumento del diseño, que implica lo siguiente. Si usted ve ese televisor, mire esos colores, mire que es del gallito, y ahí adentro está todo eso metido. Usted tiene que deducir necesariamente que eso lo hizo alguien. Alguien lo tuvo que haber diseñado, alguien lo tuvo que haber construido, porque eso solo no puede salir. Es el argumento teleológico. El diseño dice, contemplamos la creación, vemos el ajuste fino, la perfección del universo, y tenemos que llegar a la deducción, a la conclusión, mejor, de que eso no pudo haberse hecho por el azar o solo. Eso tiene que haber una mente maestra detrás de todo esto. Le voy a dar estos datos siguiendo a Job, que él usa la creación para mostrar la sabiduría de Dios.
Le voy a dar estos datos. ¿Usted sabía que el punto en el que se encuentra la Tierra en el universo, ¿no?, es el exacto para la formación de la vida? Contiene los elementos químicos precisos para sostener la existencia de la vida. Solo en este punto del universo conocido, no en otros lugares. Qué casualidad, ¿no? Diríamos, ay, qué casualidad. No es casualidad, hay un diseño, hay sabiduría ahí. Otro dato: la distancia entre el Sol y la Tierra es perfecta. Un poco más adelantico nos quemaríamos. Un poquitico más atrás nos congelaríamos. Eso dicen los científicos. El diseño, la sabiduría. Otro dato: el Sol tiene el tamaño ideal y libera la cantidad exacta de energía para hacer posible la vida en este planeta. Exactamente. Igual. ¿Vale? Una vez le preguntaron, si usted pudiera preguntarle algo a Dios, a Einstein, usted pudiera preguntarle algo a Dios, ¿qué le preguntaría? Le preguntaría cómo fue creado el universo y por qué todo lo que sigue ahí para adelante es matemáticas. Después dijo, mejor le pregunto por qué. ¿Por qué creó el universo? Sí, pero ya lo había dicho primero. Lo primero es lo que se vale. Matemáticas. El Sol tiene el tamaño exacto para que aquí haya vida. Y la cantidad de energía que libera es la precisa. Un poquito más, no existiría vida aquí. Un poquito menos, no existiría la vida. Entonces usted se fija, cuando Juan va a hablar de la sabiduría de Dios, dice, echa a ver la creación y ahí va a ver la sabiduría de Dios. Le tengo 3 datos más, se los voy a dar después, pero por ahora esos 3 datos que nos muestran ¿qué? La sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo me sirve eso a mí? Bueno, además de que me sirve para saber que estoy vivo, porque estoy vivo, también me sirve para confiar en lo que Dios hace. Él es sabio en todas las cosas que Él hace. Últimamente ronda un pensamiento en mi cabeza y yo digo, bueno, es claro que Dios tiene el poder de hacer lo que sea. Si no responde mi petición, si no responde mi oración, no se debe a que Él sea incompetente o no tenga poder. Se debe a que en su sabiduría tiene sus mejores razones y sus propósitos superiores. Y yo con humildad me someto a eso. El Dios que puso la tierra en el punto exacto del universo. El Dios que puso el sol en el punto exacto. ¿Ah? El Dios que puso el punto exacto, es el mismo Dios que sabe por qué no me dice sí a esa oración que estoy haciendo. Él sabe. Y tenemos que confiar en eso. Y también tenemos un gran privilegio, y es que aquí está encerrada una partecita pequeña, muy pequeñita, de la gran sabiduría de Dios. Aquí. Y usted tiene el privilegio de leerla. Estar aquí es estar en la mente, en la cabeza de Dios. Cada vez que usted se siente y la abre, aquí cuando está aquí, usted sentado aquí, escuchando esto, leyendo esto, está en la mente de Dios. La sabiduría de Dios. Y la tiene ahí, en sus manos. Solo un poquitico, ¿no? Pero es sabiduría. Por eso el que vive de acuerdo a la palabra, ¿le va a ir bien? Amén. Está viviendo con sabiduría. No menosprecie la palabra, porque es sabiduría de Dios. Amén. Amén. Entonces hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la sabiduría de Dios, y ahora vamos a hablar del poder de Dios. Verso 4 sigue diciendo, Él es sabio de corazón, ya vimos eso, y luego dice, y poderoso en fuerzas.
Sigue diciendo, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Semejante pregunta. ¿Quién se endureció contra él? No, como, ¿qué te crees, cucaracha? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los transformó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, oh Padre. Dios santo, sí. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, en palabras sencillas lo que queremos decir es que no hay nada imposible para Él. Por eso le decía, ¿usted cree? Dios tiene el poder de responder esa oración que usted está haciendo y que nada no sale. Entonces, conclusión, si no responde y si me está diciendo no, es porque Él tiene sus razones sabias para eso. Descanse en ello. Descanse en ello. Ajá. Él ve cosas que usted no ve. Él escucha personas que usted no puede escuchar. Él entiende cosas que usted no entiende. Él conoce el futuro, usted no. Porque es sabio. Descanse en eso. Amén. Pero Él es poderoso. Dice. Y cuando decimos que Dios es poderoso, quiere decir que para Dios nada es imposible. Ahora, que Dios es poderoso. Bueno, mejor dicho, no decir esto. De todo hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Oyó? Él es todopoderoso, pero hay cosas que Él no puede hacer. Por ejemplo, cosas que van contra su ser o contra la lógica. Entonces hay por ahí una pregunta que hacen que, bueno, si Dios es todopoderoso, entonces puede crear una piedra tan grande y tan pesada que ni Él mismo pueda alzar. ¿Cómo la ven? Los filósofos son locos, ¿no? La gente tiene que irse a mirar a ver qué hace con su vida más bien. Si Dios es poderoso, si Dios es todo, ay, me estoy enredando. Es que no es fácil explicar estas cosas, ¿no? Si Dios es todopoderoso, entonces puede crear una piedra tan grande que ni Él mismo puede alzar. No, porque Dios no hace cosas contra la lógica. No, si las hace. Bueno, mejor dicho, Dios no hace cosas contra su ser. ¿Ha leído el apóstol Pablo que dice Dios no puede negarse a sí mismo? ¿Sí o no? Por ejemplo, entonces cuando usted diga que Dios es todopoderoso, no quiere decir eso que Él vaya a hacer cosas contra Él mismo, por ejemplo. Dejémoslo así, para no confundir. Ahora, ¿cuáles son las características del poder de Dios? Miren el verso 8 y 9 y quieren que se fije en estas frases. Dice, Él solo extendió los cielos. Él solo extendió los cielos. Y luego dice, el verso 9, Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. ¿Sabe usted cuál es la Osa, el Orión y las Pleiades? Las constelaciones, las estrellas. Note esa frase, Él solo extendió los cielos. No hay nadie. ¿Sí? Y dice, y Él hizo las estrellas, Él solo, con su poder. ¿Será poderoso Dios? Él creó de la nada todo lo que existe. Y la pregunta es la de Einstein, ¿no? ¿Por qué creó el universo? Esa sería la pregunta, ¿no? Pero bueno, otro día. ¿Quién sabe qué día? Esa pregunta no tiene respuesta, yo creo, ¿no? ¿Por qué creó el universo? Pero no solo tiene poder para crear, extender y Él solo hacerlo, sino también para sostenerlo. Porque miren el verso 7 cuando dice, Él manda el sol y no sale. Y sella las estrellas. Obviamente esto es lenguaje poético, ¿no?
Pero lo que quiere decir, Él manda, o sea, Él sostiene el universo, las constantes, las leyes de la física, de la química, la biología, para que el universo exista y para que la vida en este planeta exista. ¿No se ha puesto a pensar en algo ahora que casi no hay agua? Lo frágiles que somos, ¿no? Imagínense que ahora todos en balde. Pero ya Dios está mandando la agüita, hermano. Lo único que no me gusta que yo es que el hermano no viene al culto, pero el resto que llueva todo lo que quiero. Mire, 3 datos más. Antes los usé para hablarle de la sabiduría de Dios. Ahora le voy a hablar, se los voy a dar para hablarle del poder de Dios para sostener el universo. ¿Sabía usted que la luna mantiene a la Tierra en posición? Si la Tierra no mantuviera su posición, sería imposible la vida. Usted sabe que la Tierra está así, ¿no? La Tierra no está así, está inclinada sobre su eje y rota. ¿Qué hace que la Tierra rote así y que no se mueva de ese eje? La luna. ¿Quién puso la luna ahí para que exactamente eso pasara? ¿Y quién mantiene la luna ahí para que la Tierra no empiece a ser así y la vida en este planeta se acabe para siempre? Dios. ¿Ah? Otro detallito ahí. La inclinación de la Tierra, le estoy diciendo que la Tierra no está así, la Tierra está así. La inclinación de la Tierra permite las estaciones y modera la temperatura del planeta. La Tierra no estuviera inclinada exactamente en los grados que está inclinada, la vida no sería posible. ¿Y quién mantiene la Tierra inclinada así? Que no se mueva ni un poquito. Cuando se mueve un poquito, fuimos. Pero la Tierra se mantiene quieta ahí. ¿Quién la mantiene quieta? El poder de Dios. Pues cuando la gente dice, ay, yo no veo a Dios, ay, que Dios se me presente, ay, ¿dónde está Dios? Respira su aire, feliz. Está respirando el aire de Dios. ¿No ha salido disparado por el universo? ¿Usted se ha puesto a pensar donde la Tierra se detuviera a dejar de rotar? ¿Qué pasa? Todos salimos disparados para el edificio, río, montaña, usted y yo. ¡Todos! Y no lo vieron más. Pero no, usted no puede. ¿Quién mantiene la Tierra? ¿Quién hace que la Tierra se mantenga girando y no pare? ¿Cierto? Y ahora este otro dato, la Tierra gira a la velocidad precisa. ¿Ah? Más rápido y se producirían huracanes que harían imposible la vida en la Tierra. Y si girara más despacio, los días serían más largos. Y entonces la gente que esté de cara al sol se quemaría. Sería imposible vivir para ese lado. Y cuando ya volteara para acá para la noche, el frío no nos dejaría vivir. ¿Quién hace que la Tierra gire exactamente a esa velocidad y que no deje de girar a esa velocidad? Y que no se detenga ni siquiera un poco de esa velocidad. Ni se acelere otro poco. Él manda al sol y no sale, dice Job. Él manda al sol y no sale. Dios, a través de las leyes de la física, la química, la biología, hace eso. Hay cuántas coincidencias, ¿no? En el punto exacto donde existen los elementos químicos para que haya vida. Con el sol a la distancia precisa. Emanando una energía precisa. ¿Ah? Con una luna al lado que no permite que la Tierra se descontrole, girando a una velocidad constante que ni se detiene un poco ni se acelera otro poco, a una inclinación perfecta para que la vida sea posible. La sabiduría y el poder de Dios.
Amén, hermano. Amén. Yo hago lo mismo que hizo Job. Job, cuando quiso hablar de la sabiduría del poder de Dios, habló de la creación. Dijo, mira la creación, ahí está la sabiduría. ¿Quieres ver el poder de Dios? Ahí está el poder de Dios, que mantiene todo esto estable para que haya vida aquí. ¿Cuántos le alaban esta noche? Amén. Gloria a Dios. Entonces ya terminamos. Ahí pasé la prueba. Yo sí me hice entender, sí fui claro, ¿no? Por eso es que en la iglesia no se habla casi de esto, porque es que hablar de esto es complicado, hermano, y explicarlo es complicado, mejor dicho. Entonces, mire, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Así empezó Job su discurso, ¿no? Ay, se me olvidó decir una cosa. Lo último era que ¿cómo me sirve saber eso, que Dios es todopoderoso? Pues ya se los había dicho, ¿no? A la final. Pero se lo resumo. Usted puede confiar en que Él lo sostiene usted. Si Él sostiene el universo, si Él hace que la tierra no se ni deje de, dígame si no podrá sostenerlos. Él tiene todo el poder para hacerlo. Y esto debería consolarnos en nuestros momentos de dificultad. Bendito sea Dios. Bueno, oremos. Padre,